going to begin to examine the events of the final week of Jesus' earthly life. Y así que en esta mañana estaremos comenzando a estudiar los eventos de la última semana de la vida de Jesús. The last week of Jesus' life began on a Sunday with the famous event we as Christians call the triumphal entry, the Sunday before Easter. La última semana de la vida de Jesús comienza con un domingo, así como hoy, y es conocido este evento como la entrada triunfal. Over the years, Christians have called this day Palm Sunday. We'll see why in a moment. Y a través de los años los cristianos le han llamado a este día como el Domingo de Ramos, y estaremos mirando por qué en un momento. Now, do you know that every single person on this earth has some key times in their life when they get to have triumphal entries? Do you know that? Ahora, ¿sabías tú que cada persona en este mundo tiene ciertos momentos en su vida donde tiene unas entradas triunfantes? Let me remind you of some of your greatest triumphal entries of your life. Y les recordaré de algunas de esas entradas triunfales que han tenido en sus vidas. When you were born, there you are. You made a triumphal entry into the earth. Here I am, world, ready for you? No, we weren't ready for you, by the way. Cuando naciste, sí, ahí está la entrada triunfal. Aquí vengo, mundo, listos para mí. No estábamos listos para ti. That very first day you went to school, you made a triumphal entry. El primer día que fuiste a la escuela fue una entrada triunfal. The sign above that crying boy says, first day of kindergarten. Lo que dice ahí arriba de No, este it's not niño me. es el primer día de kinder y no es el pastor Mike, por si se preguntaban. When a woman gets married, she makes a triumphal entry into the church to meet her husband waiting for her up front at the altar. Cuando la mujer se casa, hace una entrada triunfal a la iglesia y su esposo esperándolo en el altar. As a Christian, you're still looking forward to your greatest triumphal entry of them all. Y como cristiano aún estás esperando la entrada triunfal más grande de todas. That will be your future triumphal entry into your home, heaven. Y esta es la entrada triunfal en el futuro, cuando llegues a tu hogar, al cielo. And Jesus will greet you with those incredible words, well done, good and faithful servant. Enter in Y to the joy of your Lord. Jesús te va a recibir con esas palabras que tanto anhelamos. Bien hecho, bueno y fiel siervo, entra al gozo de tu Señor. Now this morning we're going to look at Jesus make his triumphal entry into Jerusalem. And it might surprise you how he did it. Y esta mañana estaremos mirando que Jesús hace su entrada triunfal a Jerusalén y tal vez te sorprende la manera que lo hizo. Look at there he is. Ahí está. Jesus is going to make his grand entrance while riding on the colt of a donkey. Jesús va a hacer su gran entrada triunfal cuando está montando un burrito. Now, as our humble servant king, we're going to see Jesus enter into Jerusalem on the exact day the Old Testament had prophesied the king and the Messiah would come. Y también estaremos mirando cómo es que Jesús, el humilde rey y siervo, entra, Mesías, entra así como se había profetizado que iba a entrar. And Jesus was greeted by people waving psalms. Anybody hot in here? Y Jesús fue recibido con la gente que movía los ramos. ¿Alguien tiene calor? Waving No. palms, crying out, blessed is he, Hosanna, blessed is he who comes in the name of the Lord. Y así que estaban moviendo los ramos, las palmas estas, y estaban clamando, Hosana, bendito que viene el nombre del Señor. And the triumphal entry of Jesus is packed with important lessons and personal applications for you as a Christian today that we're going to talk about in this sermon. Y esa entrada triunfal está llena de lecciones y también de aplicación para nosotros. So would you open up your Bibles with us, please? We're going to be in the Gospel of Matthew chapter 21 this morning. Y así que si nos acompañas en tu Biblia, por favor, estaremos en Mateo capítulo 21 esta mañana. We will begin by reading verses 1 through 3. Y vamos a comenzar leyendo del versículo 1 al 3. Again, Matthew chapter 21, you can read along with us verses 1 through 3. Mateo capítulo 21, versículos 1 al 3. As he approached Jerusalem and came to Bethphage on the Mount of Olives, Jesus sent two disciples, saying to them, "Go to the village ahead of you, and at once you will find a donkey tied there with her colt by her. Untie them and bring them to me. If anyone says anything to you, tell him the Lord needs them and will be with them right away." Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos con este encargo. Vayan a la aldea que tienen enfrente y ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, díganle que el Señor los necesita, pero que ya los devolverá. Now, as we get started here, keep in mind Jesus is finishing up his 3-year earthly ministry, entering into the final week of his earthly life. Ahora, al comenzar aquí, tengan en mente de que Jesús está terminando su ministerio de 3 años y está entrando en la última semana de la vida de él.
Okay, attention back up here. Okay. Did you notice where Jesus spent his final week on the earth, verse 1? In and around the Jewish capital city of Jerusalem. Ahora, ¿se dieron cuenta dónde fue que Jesús pasó la última semana de su vida? Y es en Jerusalén o alrededor de Jerusalén. Now, one of the reasons Jesus is traveling to Jerusalem here was to celebrate the yearly Passover festival and feast. Ahora, la razón por cual Jesús se encontraba aquí era para celebrar esa fiesta anual que es de la Pascua. You might remember the Passover was one of the most important feasts for the Jews every year. Si ustedes pueden recordar, esta es una de las celebraciones donde más importante para los judíos cada año. It celebrated God's freeing the Jews from their Egyptian captivity 1,500 years earlier. Y esto celebraba cuando Dios había liberado a los judíos de la esclavitud en Egipto hace unos 1500 años antes. And the events of the original Passover pointed to the completed work of our Savior Jesus. Y los eventos de esa Pascua original, eso señalaba o era una sombra a la obra de Jesús. Now, this triumphal entry of Jesus into Jerusalem is one of the most famous events in his life, and because of that, the Bible gives us different details in all four of the Gospels. Y este evento de la entrada triunfal de Jesús es uno de los eventos más importantes en la vida de Jesús, y por ello es que cada uno de los evangelios nos da detalles acerca de ella. If you want to get the entire account of what happened, you want to write down those three parallel passages of this story found in Mark 11, Luke chapter 19, John chapter 12. Y si quieres mirar completamente este evento, puedes mirarlo en el transcurso de los evangelios y lo tienes en la pantalla, Marcos 11, Lucas 19 y Juan 12. But on that Sunday morning, notice what Jesus did here at the end of verse 1. Pero en ese domingo por la mañana, mira lo que Jesús hace al final del versículo 1. Jesus sent two disciples saying, "Go to the village ahead of you, and at once you'll find a donkey tied there with her colt. Untie him, bring him to me." Jesús envió a dos discípulos con este encargo. Vayan a la aldea que tienen enfrente, ahí mismo encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Now try and put yourself in the sandals of Jesus' disciples here. Ahora traten de ponerse las sandalias de los discípulos aquí. They know something big is happening, and Jesus tells them to go get a ugly, smelly, stubborn donkey. Ellos saben que algo grande está a punto de suceder y Jesús les envía a que traigan un burro apestoso. Remember y that feo. guy? Look up at your screens. ¿Lo Jesus rode in recuerdan? on. Ahí está en la pantalla lo que estuvo montando Jesús. I gotta be honest with you. If I was making a big triumphal entry into some place, I can think of a whole different kind of vehicles I'd rather ride in on. How about you? Ahora, yo necesito ser honesto con ustedes. Si yo estuviera haciendo una entrada triunfal, yo puedo pensar en otra forma de vehículo para entrar. ¿Qué tal ustedes? I would go cruising in on a vehicle and not my ugly station wagon parked out there. No way. Ahora, yo entrara en un carro bueno, no en mi taxi que tengo allá afuera. The burro beats my taxi, but I have some other thoughts. Es más, el burro estuviera mejor que mi taxi, pero tengo otro Like that. pensamiento. I could make a nice triumphal entry cruising in on wheels like that. Ah, sí, puedo hacer una buena entrada triunfal manejando algo como esto. Ladies, here's one for you. How about that pink beauty? Could you make a beautiful entrance riding on that? ¿Qué tal ustedes, damas? ¿No pueden hacer una entrada triunfal manejando un carro como este? But here's my favorite coche of all. Oh, yeah. Talk about triumphal entries. There, mis hermanos mexicanos. Gloria a Dios. Pero ahí está el carro más favorito de todos. Una entrada It is. triunfal en este. But Algo there was an bien. important reason that Jesus needed to enter into Jerusalem on a donkey. Pero había una razón importante por cual Jesús necesitaba hacer esta entrada triunfal en un burro. We'll see that important reason together as we continue on. Let's read verses 4 and 5. Y veremos esa razón importante continuando leyendo los versículos 4 y 5. All of this took place, the donkey, all of it, to fulfill what was spoken through the prophet. Say to the daughter of Zion, see, your king comes to you, gentle, riding on a donkey, on the colt, the foal of a donkey. Esto sucedió, o sea, todo, el burro y todo esto, para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. So we see here why Jesus specifically insisted he's going to enter into Jerusalem on a donkey. Right here. Do you see it, verse 4? Y así que vemos aquí específicamente por qué es que Jesús insistía en entrar en este burrito. All this took place, why? To fulfill what was spoken through the prophet, Old Testament prophet. Todo esto sucedió ¿para qué? Para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Jesus had to enter into Jerusalem riding on a donkey
to fulfill key Old Testament prophecies about both the Messiah and the King. He was both. Remember that. Jesús tenía que cumplir esta profecía exactamente. ¿Para qué? Para cumplir la profecía acerca del Mesías y del Rey. As your example, everything Jesus did was on God's timetable and according to God's will. That's our goal, to try and do stuff that way. Jesús, como nuestro ejemplo, recuerda que Él siempre hacía todo de acuerdo a la voluntad de Dios Padre y en el tiempo de Dios Now, Padre. the Old Testament had said the greatest king of all of Israel would enter into Jerusalem while riding on a donkey. Y el Antiguo Testamento nos decía que el rey más grande de todos iba a entrar a Jerusalén montado en un burrito. Listen to this prophecy of the coming king written by the prophet Zechariah over 500 years before Jesus is born. Ahora mira esta profecía escrita por el profeta Zacarías 500 años antes que naciera Jesús. Rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout, daughter of Jerusalem. Why? Your king comes to you, righteous, having salvation, gentle, riding on a donkey on a colt. Y leemos, alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde, viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Do you notice what the Old Testament said about the coming king? He would also be the Messiah. He would come righteously and having salvation. The king and Messiah mixed to Jesus, fitting both. Y ves cómo nos habla acerca del rey y del Mesías que iba a venir justo como salvador y humilde. There's many different prophecies that Jesus fulfilled in this event that he did on this Sunday. Hay varias profecías que Jesús cumplió acerca de este evento que sucedió este domingo que estamos estudiando. There's a famous Old Testament prophecy about when the Messiah would enter into Jerusalem to make himself known. Did you know that? Sabes, hay una profecía muy conocida que nos habla de cuándo es que Jesús iba a entrar como Mesías. We find this important prophecy back in the book of Daniel, chapter 9. Y encontramos esta profecía tan importante en Daniel capítulo 9. This prophecy is known as Daniel's famous prophecy of the 70 weeks. Y esta profecía es conocida como esa profecía famosa de Daniel de las 70 semanas. We spent a whole Wednesday night on this prophecy. If you weren't here, look online. It's all there. Ahora pasamos una semana entera en esta profecía. Si no estuvieses aquí, puedes buscarla en internet. But 600 years before Jesus was born, Daniel receives a specific prophecy about the exact day the king of Israel would enter Jerusalem. Pero 600 años antes de que naciera Jesús, Daniel recibió la profecía donde habla exactamente del día cuando Jesús iba a entrar. And the exact day Jesus rides into Jerusalem on a donkey is the exact day Daniel wrote about 600 years earlier. To the day. Y en ese día preciso, cuando Jesús entró triunfalmente a Jerusalén, es el día exacto que había profetizado Daniel. When we read Daniel's prophecy, when we look at the Jewish calendar, we can know that exact day that Jesus entered into Jerusalem. Cuando nosotros leemos, estudiamos la profecía de Daniel y estudiamos el calendario judío, podemos mirar el día exacto en que entró Jesús. That day was April 6th, 32 AD. April 6th is this week, by the way. It's Friday. Y ese día fue el 6 de abril, año 32 después de Cristo, y en este año, el día 6 de abril es el viernes. What that means, Christian, is exactly 1,980 years ago, this week, Jesus entered into Jerusalem during this triumphal entry. Y lo que eso significa es de que en esta semana se cumple exactamente 1980 años cuando Jesús entró a Jerusalén. This triumphal entry was Jesus' long appointed time to publicly declare himself to everyone as the Messiah and King, and we're about to see him do it. Y esta es la fecha, el día que se había puesto para que Jesús entrara proclamando que era Mesías y Rey. Let's continue on and read verses 6 through 9. Y vamos a continuar leyendo versículos 6 al The 9. disciples went and did as Jesus had instructed them. They brought the donkey and the colt, placed their cloaks on them, and Jesus sat on them. A very large crowd spread their cloaks on the road, while others cut branches from the trees and spread them on the road. The crowds that went ahead of Jesus and those that followed him shouted, "Hosanna to the Son of David! Blessed is he who comes in the name of the Lord! Hosanna in the highest!"
Los discípulos fueron e hicieron como les había mandado Jesús. Llevaron la burra y el burrito y pusieron encima sus mantos sobre los cuales se sentó Jesús. Había mucha gente que tendía sus mantos sobre el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino. Tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaba: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. So the disciples bring Jesus the donkey. He's on it. He's ready to go. And let me tell you about Jerusalem this week. It was packed with people. Ahora, así que los discípulos le llevan el burrito, ya estaba todo listo para que entrara Jesús. Y déjame decirte en estos tiempos lo que estaba pasando en Jerusalén es de que estaba lleno de gente. See, the Old Testament tells that every Jew that can needs to try and get to Jerusalem during Passover week to celebrate. Porque ves, el Antiguo Testamento nos dice que se requería que todo judío que pudiera asistiera a Jerusalén durante esta celebración. So every year in Jerusalem during Passover week, the population would explode from about 100,000 to maybe up to 3 million people. Y así que una vez al año, durante esta semana de celebración de la Pascua, de 100,000 personas en la ciudad, esto ahora aumentaba a más o menos unos 3 millones de personas. And on this particular Passover celebration, the year 32 AD, the whole city was buzzing about one person. Y así que durante esta Pascua, del año 32, toda la gente hablaba de una persona. Everyone was talking about an untrained miracle worker and Bible teacher that would stand up to the wicked religious leaders, and his name was Jesus. Y toda la gente mencionaba a un hombre que hacía milagros, que enseñaba, que no había recibido ningún entrenamiento y se enfrentaba a los líderes religiosos. They were all wondering, they were all thinking, but they had to do it quietly because if the religious leaders heard you talking about it, you were kicked out of the temple and synagogues. Y así que todo el mundo lo pensaba en sus mentes, en sus corazones, no lo decían en voz alta, porque si se daban cuenta los líderes religiosos, entonces los corrían de las sinagogas y del templo. But they were wondering, is Jesus our Messiah? Is Jesus our King? Pero se preguntaban, ¿será Jesús nuestro Mesías? ¿Será Jesús nuestro Rey? So as Jesus enters into Jerusalem riding on the donkey, the crowds and multitudes respond to him in a way that had never happened before. Y así que cuando las multitudes miraban a Jesús entrar a Jerusalén de una manera que nunca antes habían visto, responden de una manera. Look with me again at the reaction of these crowds, verse 8. Y vemos la reacción de ellos nuevamente en el versículo 8. A very large crowd, this is my cloak by the way, a very large crowd spread their cloaks on the road while others cut branches from the trees and they spread them on the road for the donkey to ride on. No donkeys, please. Ahora leemos el versículo 8. Había mucha gente que tendía sus mantos, ahora el abrigo del pastor es el manto, sobre el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las esparcían en el camino, y es lo que hacía, pero que no pase ningún problema. Imagine with us what this amazing scene might have looked like. Ahora pueden imaginarse conmigo cómo se miraba esta escena. Now, because this triumphal entry of Jesus is so important in his life, many Christian artists over the centuries have depicted this in their artwork, in their paintings. Ahora, ya que este evento es tan importante, la entrada triunfal de Jesús, varios artistas han interpretado este evento en forma de una pintura o dibujo. I want you to look up at the screens for a moment. Quiero que vean las pantallas por un momento. Because I'm going to show you some Christian artwork from different generations, different cultures that depict Jesus during his triumphal entry. Porque quiero enseñarles diferente arte de diferentes artistas cristianos que han dibujado este evento. Keep looking up at those screens. Enjoy this artwork. I'm going to continue to teach, but it shows you different scenes depicted of this triumphal entry. Así que ustedes sigan viendo las pantallas y yo voy a continuar con la enseñanza. So not only are people waving palm branches in their hands as Jesus enters, but they're also praising Jesus with their lips. We see that in verse 9. Y así que no solamente tenían ramos en sus manos, sino que también adoraban al Señor por medio de sus labios, y lo vemos aquí en el versículo 9. The crowds that went ahead of Jesus and those that followed shouted, Hosanna to the Son of David. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Tanto la gente que iba delante de él como la que iba detrás gritaba, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Now the Jews are quoting a messianic psalm, Psalm 118, that I read to you earlier at the very start of the service. Ahora los judíos están citando un salmo mesiánico, el Salmo 118 que les leí al inicio del servicio. And for the first time in his life, the multitudes are acknowledging Jesus as their Messiah and King.
Y por primera vez los judíos están reconociendo a Jesús como su Mesías y su Rey. And for the first time in his 3-year earthly ministry, Jesus is receiving and accepting the outward acknowledgement and praise. Y por primera vez en sus 3 años de ministerio, Jesús está recibiendo su reconocimiento, su alabanza. You know, some Christians have a question about why Jesus always said earlier in his ministry, don't tell anyone about my miracle. My time has not come yet. Jesus says that over 10 times. The question's why. Ahora, algunos cristianos se preguntan, ¿por qué es que Jesús les decía, no le digan a nadie de mis milagros, aún no llega mi tiempo? Y la pregunta es, ¿por qué? It's because Jesus didn't want crowds making him king by force because it wasn't his time yet. Y es porque Jesús no quería que la gente lo hiciera rey a fuerzas cuando aún no era su tiempo. Christian, the triumphal entry, the day we celebrate today, that was Jesus' time. Cristiano, la entrada triunfal, el evento que estamos celebrando hoy, ese era el tiempo de And he Jesús. accepted the praise of the crowds. Y él recibió la alabanza de la multitud. And the Pharisees got mad. Jesus, tell people to stop praising. And with a smile, he said, the rocks will cry out if they stop praising. And he kept receiving it. It was his day, and he wasn't ashamed because it was for you. Y la gente religiosa se enojaba, le decía, Jesús, dile a esta gente que calle. Y Jesús les dice, si ellos callan, aún las piedras van a clamar, porque ese era el tiempo de Jesús. Jesus' triumphal entry this Sunday marked the highest point of his earthly ministry. La entrada triunfal este domingo nos marca el momento más alto del ministerio de Jesús. But when Jesus wouldn't do what the crowds wanted him to do, overthrow the hated Romans by force, these same crowds that yelled, Hosanna, Hosanna, would be yelling, crucify him, Friday. Pero cuando Sí, güey. Jesús no hizo lo que la multitud quería que él hiciera y era quitar a los romanos, entonces unos días después esta misma multitud que gritaba Hosanna, Hosanna, gritaba crucifíquenlo, crucifíquenlo. In the space of just one short week, Jesus would go from being the most popular person on the planet to public enemy number one. Y así que en el transcurso de una semana Jesús, de ser la persona más popular, llegó a ser el enemigo más grande. Christian, Jesus knew exactly what he was doing here. He's setting in motion the final events of his life. Jesús sabía exactamente lo que estaba sucediendo aquí y él estaba iniciando los eventos que iban a llevarlo al final de su vida. Jesus is now ready to complete the work the Heavenly Father had given him to do. Jesús ya está listo para cumplir la obra que el Padre Celestial había puesto para él. Jesus knew what was coming that week: illegal beatings, illegal trials, a brutal death and crucifixion. Jesús sabía qué es lo que le esperaba en esa semana y eran tribunales injustos, eran golpizas que le iban a dar, la crucificación. But Jesus wanted to go through with it. Why? The Bible says, for the joy set before him. What was the joy set before him? It wasn't the cross. Pero Jesús quería pasar por esto. ¿Por qué? Por como dice la palabra, es por el gozo que le esperaba. Ahora, ¿qué era ese gozo? No era la cruz. The joy set before him, friends, was you. El gozo que le esperaba, que estaba delante, eras tú. Jesus went through this brutal death, his crucifixion, so that you could be forgiven and saved. Jesús pasó por esta muerte brutal y el ser crucificado para que tú pudieras ser salvo. Christian, you can be sure that Jesus thought, is this worth it? And he thought about you, and he said, yes, yes, they're worth it. I'll go joyfully because I love them. They're worth it. Y cristiano, tú puedes estar seguro que Jesús tal vez pudiera pensar, vale la pena en verdad hacer todo esto. Y él pensaba en ti y dice, sí, sí vale la pena, vale todo. Y fue con gozo a la cruz. Christian, Jesus had you in his heart and mind the final week as he prepared to go to the cross. Cristiano, Jesús te tenía a ti en su corazón y en su mente cuando él iba a la cruz. We'll finish up this morning. Let's read verses 10 and 11. Terminamos en esta mañana leyendo el versículo 10 y 11. When Jesus entered Jerusalem, the whole city was stirred, and they asked, who is this? Crowds answered, this is Jesus, the prophet from Nazareth in Galilee. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este?, preguntaban. Este es el profeta Jesús de Nazaret, de Galilea, contestaba la gente. So the city packed with Jewish pilgrims there to celebrate the Passover, and Jesus is the talk of the town, literally. Y así que la ciudad llena por toda la gente que estaba viendo a celebrar y todo mundo hablando de Jesús. Now they all had different opinions about Jesus and different desires of what Jesus should do, which was, we want you to overthrow the Roman Empire, give us an easier life. That was their goal.
Ahora todos tenían diferentes opiniones acerca de quién era Jesús y también tenían diferentes deseos en lo que ellos querían que Jesús hiciera y primordialmente querían que él quitara a los romanos de ahí. But Christian, Jesus' triumphal entry is packed with meaning and significance, not only for the Jews that were witnesses, but for you as a Christian this morning. Pero mira que la entrada triunfal de Jesús está llena de significado, no solamente para los judíos en aquel tiempo, pero para ti y para mí hoy. As we finish up this morning, I want to talk about 5 important lessons and applications for you from the triumphal entry of Jesus. Para terminar en esta mañana quiero mencionarte 5 lecciones y aplicaciones importantes para ti y para mí de la entrada triunfal de Here's our Jesús. first lesson. Number 1, Jesus is the long-promised Messiah and King. La primera lección es de que Jesús es el Mesías y el Rey prometido que se había estado esperando. I'll repeat those for those of you that are taking notes. Number 1, Jesus is the long-promised Messiah and King. Jesús es el Rey Mesías esperado del cual se había prometido. He'd been promised since the beginning. Se había prometido desde el inicio. Jesus is the long-promised seed of the first woman, Eve. Jesús es la simiente que le había prometido a Eva. He's a son of David that would sit on a throne forever. Es el hijo de David que va a estar en el trono para siempre. He's the Messiah of the Jews. Es el Mesías de los judíos. He's the King of Kings. Es el Rey de Reyes. He's the Savior that made salvation available to the entire world. Es el Salvador que hizo la salvación disponible para todo el mundo. Here's our second lesson, number 2. God's word is true and it will come to pass. La segunda lección es de que la palabra de Dios es verdad y se va a cumplir. One more time, number 2. God's word is true and it will come to pass. Una vez más, la palabra de Dios es verdad y se va a cumplir. As this triumphal entry occurred, Jesus had a rebuke for the wicked religious people that wouldn't read and study their word. Y en esta entrada triunfal, Jesús tenía una reprensión para la gente malvada que no estudiaba la palabra de Dios. We find this rebuke of Jesus given to these religious people in Luke 19. I'm going to just read verse 44. Y encontramos esta reprensión que se le dio a los líderes religiosos en Lucas 19. Leemos solo el versículo 44. The rebuke comes why? Verse 44. You did not recognize the time of God's coming to you. Y la reprensión viene, ¿por qué? El versículo 44, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Oh, religious people, I wrote in your Bibles in the book of Daniel the exact day Jesus would enter. Because you didn't care about your Bible, you didn't read it, study it, apply it, you missed out when your Savior and King came. Gente religiosa, yo les escribí en sus Biblias el día cuando iba a venir Jesús para que lo reconocieran, pero porque no les importó mi palabra, no estuvieron conscientes de ello. What a powerful reminder for us as Christians that God's word's true, it comes to pass, and we have it completed right here. It's to study it, apply it, read it, learn it. Qué believe it. recordatorio para nosotros que tenemos la palabra de Dios escrita aquí en nuestras manos y que es verdad y se va a cumplir para que podamos estudiarla. Here's a third lesson from the triumphal entry. Number 3, God's timing is always perfect for your life. La tercera lección de la entrada triunfal es de que el tiempo de Dios siempre es perfecto. One more time. Number 3, God's timing is always perfect for your life. Número 3, el tiempo de Dios siempre es perfecto para tu vida. Now let me just add this. If God's timing's perfect, your timing isn't. Remember that. Ahora déjame Goes along. This goes together, by the way. le voy a añadir esto. Si el tiempo de Dios es perfecto, entonces esto significa que tu tiempo no lo es. God the Father had planned the exact day for Jesus to enter into Jerusalem riding on the donkey. Dios el Padre había planeado el día exacto cuando Jesús iba a entrar en ese burrito a Jerusalén. The Bible teaches us that God the Father has a good and perfect will planned for your life. La Biblia nos enseña que Dios el Padre tiene un buen y perfecto plan para tu vida. And along with God's will comes God's perfect timing to accomplish that will. Y junto con esto también viene el tiempo de Dios para cumplir ese plan. Here's where some Christians screw up. I've done this a bunch of times. I hear or believe God's will, and then I accomplish it and run out ahead of God's perfect timing. And I always mess things up. Y aquí es donde algunos cristianos la riegan, donde yo lo he hecho incluso, de que escucho, reconozco la voluntad del plan de Dios, pero luego yo me le adelanto en mi tiempo para tratar de hacerlo y es cuando las cosas salen mal. Here's what I'm learning. God's will is never in a hurry. Y lo que estoy aprendiendo es que la voluntad de Dios nunca es a las prisas. So when I am and you are in a hurry, guess what that also means? You're not in God's will, because His will's never in a hurry.
Entonces, cuando tú y yo nos encontramos a las prisas, a las carreras, lo que eso significa es de que no es el tiempo de Dios porque Él nunca está a las prisas. If you're frantic, if you're rushed, if you're panicked all the time, you are living out of God's will because, again, God's will is never in a hurry. Y así que si tú siempre te la Wish it was, pasas but it's not. estresado a las carreras, corriendo, entonces no es la voluntad de Dios porque Él no está a las carreras. What do you need? Two things, patience and faith. Que necesitas dos cosas, paciencia y fe. Faith, believing that God has a perfect will and perfect timing. Patience to wait on it because it will take patience. Fe, creer que Dios tiene un buen y perfecto plan para ti porque sí lo tiene, y paciencia para esperar porque se va a tomar tiempo. Here's a cool lesson number 4. Jesus will enter into Jerusalem again. Y la cuarta lección that? es de que Jesús va a volver a entrar a Jerusalén. ¿Lo sabías? One more time. Number 4. Jesus will enter into Jerusalem again. Una vez más, Jesús vuelve a entrar a Jerusalén una vez más. There's 2 biblical prophecies of Jesus entering into Jerusalem. Ahora, hay dos profecías bíblicas de que Jesús entra a Jerusalén. The Old Testament, ancient biblical prophecy of entering the first time, well, Jesus fulfilled it. We're celebrating it today. Ahora, la profecía antigua que está en el Antiguo Testamento, cuando Jesús entró a Jerusalén, lo que estamos celebrando hoy. But there's also a future biblical prophecy saying that Jesus will enter Jerusalem here on the earth a second time. Pero también hay una profecía en el futuro bíblica que habla de que Jesús vuelve a entrar a Jerusalén por segunda vez. He'll enter again, but it'll be very different. Ahora, Él vuelve a entrar, pero de una manera muy diferente. First time he came as a humble servant. He won't come again as a humble servant, but a ruling king that rules with righteousness La from primera Jerusalem. vez entró como un siervo humilde. Ahora la segunda vez que Él entre va a ser muy distinto. Entrará como un rey gobernando. And Jesus will form a millennial kingdom here on the earth from Jerusalem. Again, we don't have all the time to look at it, but it's found in Revelation chapter 19. You can read it on your own. Y Jesús va a establecer su reino que va a reinar aquí por 1000 años en la tierra. Y está la cita ahí en la pantalla. No tenemos tiempo para entrar en detalle, pero ahí puedes hacerlo tú. Fifth and final lesson here. The triumphal entry reminds us that God has special days planned for us. Quinto y finalmente, la entrada triunfal nos recuerda de que Dios tiene planes especiales para nosotros. One more time, number 5. The triumphal entry reminds us God has special days planned for us. Nuevamente, la entrada triunfal nos recuerda de que Dios tiene días especiales planeados para nosotros. Do you know that God has special, spiritual, victorious days planned for you here on the earth? ¿Sabes tú que Dios tiene días especiales, victoriosos, planeados para ti aquí en la tierra? Your most important special day, hopefully it's already passed for you. It has for most of us. It was a day you repented and became born again and a child of God. Ese día más especial para la mayoría de nosotros ya pasó, y es el día que nosotros entramos al reino de Dios. That was your own personal triumphal entry into God's kingdom. You didn't even have to ride a donkey to do it. Praise God. Esa fue tu propia entrada triunfal al reino de Dios y no tuviste que hacer en un burrito, gloria a Dios. But as we said earlier, there's a future triumphal entry, Christian, that you will experience, 100% sure. Pero hay otra entrada triunfal todavía, cristiano, de la cual ya mencionamos y que la vas a pasarla. And that is your triumphal entry when you go home to heaven. It will happen. Y esa entrada triunfal es cuando llegues al cielo y va a ser así. And when life is hard for you here on the earth, remember, you have a triumphal entry in the future waiting for you. Y cuando la vida sea difícil aquí, ¿por qué lo será? Recuerda que tienes una entrada triunfal que todavía te espera y es cuando entres al cielo. And as you make that triumphal entry, there will be no more tears or pain or suffering or marriage problems. Y cuando entres, cuando pases esa entrada triunfal al cielo, ya no habrá más lágrimas, más dolor, sufrimiento, problemas con el matrimonio. Todo eso se acaba. So here's a question I want to think about as we finish up. What happened in the week after the triumphal entry for Jesus? Ahora, hay una pregunta en la que quiero que mediten. ¿Qué fue lo que sucedió la semana después de la entrada triunfal de Jesús? Could you tell your children, your neighbor, exactly what happened each day of the week of Jesus' final week of his life? ¿Podrías tú compartir con tus hijos, tus vecinos, lo que sucedió en esa última semana de la vida de Jesús? Well, good news. The Bible study guide that we've provided you tells you exactly what the main events of Jesus' final week of his life. Pues buenas So noticias look at it with me, porque please. Get it out. este guía, si lo puedes sacar ahorita por favor en tu mano, este guía de estudio que te hemos dado
habla qué es lo que sucedió en cada uno de esos días en la última semana de la vida de Again, Jesús. look at it with me, please. Get it out. We're going to talk about it for a minute. This is our Easter week or Passion Week devotional. We're going to briefly go over the events of the final week of Jesus' life. Así que por favor sáquenlo porque lo vamos a repasar cada uno de los días de la última semana de la vida de Jesús y los eventos de cada día. The day after Jesus' triumphal entry, he went into the temple and threw out the money changers that were stealing and robbing from God and the people. El día después de la entrada triunfal, Jesús entró al templo donde sacó a los que cambiaban dinero, los que estaban robando a la gente allí. And Jesus uttered those amazing words, "My house shall be a house of prayer for all nations." Donde Jesús hizo esa declaración, mi casa deberá ser llamada casa de oración para todas las naciones. Tuesday, Jesus was offered a sweet-smelling sacrifice as his feet were washed. Y el martes a Jesús se le ofreció un sacrificio agradable en adoración a Jesús mientras se lavaban sus pies. Wednesday, one of Jesus' closest friends, Judas Iscariot, betrays him for the price of a slave. El miércoles uno de sus discípulos, amigos, Judas Iscariote, lo traiciona y lo vende por el precio de un esclavo. Now, Thursday was the Jewish Passover feast. Jesus ate it with his disciples in the upper room. Ahora, el jueves es cuando se comía la comida de Pascua y Jesús lo hizo con sus discípulos en el aposento alto. That's where Jesus gave his great upper room discourse teaching, John 13 to 17, if you want to read that on your own. Es ahí donde Jesús da el discurso del aposento alto que encuentras en el Evangelio de Juan, capítulos 13 hasta el 17. Jesus ended the upper room Thursday night by washing his disciples' feet, leaving us the example of service one for another. Y después Jesús nos deja el ejemplo ahí el jueves, lavándole los pies a sus discípulos. And then Jesus left late Thursday night to the Garden of Gethsemane to pray with his disciples. Y el jueves en la tarde Jesús se va al jardín de Getsemaní para orar con sus discípulos. And Friday morning, midnight, 1 a.m., Jesus came and got arrested. We know that. Y el viernes en la madrugada Jesús fue arrestado. And that night, he was beaten and put on illegal trials, both religious trials from the Jews, political trials from the Romans. Y ese día, en ese tiempo, Jesús fue golpeado y también estuvo ante el tribunal religioso y el tribunal político y todos esos tribunales injustos. By 9 a.m., Jesus was hanging on the cross, dying for your sins. Ya para las 9 de la mañana Jesús estaba colgando en la cruz, muriendo por nuestros pecados. And by the end of that day, the afternoon, Jesus was dead and quickly buried in a tomb. Y ya para esa tarde ya Jesús lo habían sepultado. And then Sunday, Jesus resurrected from the dead. Y el domingo Jesús resucitó de entre los muertos. And I love the words that Jesus leaves us in the book of Revelation. I am alive and I am alive forevermore. And don't you dare forget that, Christian. Y me encantan las palabras que nos dejó Jesús en Apocalipsis. Estoy vivo y vivo para siempre. Church, that's some good news. Iglesia, estas son buenas noticias. Amen.